esta noche a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y vamos a dar lectura a los versos 4 y versos 5, y lo vamos a hacer de manera unánime a la voz de 3. Vamos a dar lectura a estos dos versículos. 1, 2, 3. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una vez más, saludo a cada uno de ustedes con la paz del Señor. Estamos en un culto especial, si podríamos así decirlo, aunque todos los cultos son especiales, y en todo culto nosotros siempre tenemos que enfatizar la cruz y la resurrección. Decía yo por la mañana que la iglesia cristiana se fundamenta en eso. Pablo lo dice, porque si Cristo no hubiese resucitado. Hermanos, la resurrección de Jesucristo nos confirma que Él es quien en verdad Él dijo. Mire lo que dice Romanos 1:4. El que encuentre de lectura para avanzar, Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, mire, ¿qué nos confirma la resurrección? Que Él en verdad es el Hijo de Dios, pero como Él lo afirmó. Amén. Y también prueba que su sacrificio por el pecado ha sido aceptado y que la obra de la salvación está completa. Vaya a Romanos 4, verso 24 y verso 25. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mire, resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Entonces, mire, la salvación, la obra de la salvación descansa en dos columnas. Por un lado, su crucifixión, y por otro lado, su resurrección, hermanos. Entonces, aquellos que confiamos en Él, podemos andar en vida nueva, porque, hermanos, Él vive y Él nos imparte su poder. El apóstol Pablo lo vuelve a decir, mira, ahí mismo en Romanos 6:4, mientras yo voy a leer en Gálatas. Mire, ahora ¿qué tenemos que hacer? Andar en vida nueva. Por eso es que Pablo le dice a los hermanos de Galacia: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Mire, mas vive Cristo. Cristo está vivo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, es importante que nosotros conozcamos la resurrección de nuestro Señor, porque la resurrección también nos declara que Él es el juez que un día vendrá, que Él juzgará al mundo. Pablo le dijo, mire, esto está en Hechos, capítulo 17, los versos 30 y 31, le dice esto a los habitantes de Atenas. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos
con haberle levantado de los muertos. Mire, aquel que fue levantado de los muertos por el poder de Dios, por el poder de la resurrección, es el que será el juez de toda la tierra. Entonces, hermanos, usted tiene que conocer esta doctrina. Tal vez te va a decir, pero todos los años se recuerda, o ya el otro culto, el pastor o el hermano tal, porque es muy importante. Porque no se sorprenda, hermanos, no se sorprenda que Satanás ataque la verdad de la resurrección. La gente se burla sobre esta verdad, y esto no debe de ser así. Nosotros tenemos que tener bien en claro la verdad de la resurrección. Por eso es que quiero que nosotros conozcamos, estemos seguros. Porque mire, ¿qué Pablo dice a los corintios? En 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 8. Mire, Pablo lo que les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, mire lo que Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que nuestro Señor, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a ¿qué? Estaba dicho. Recuérdese que por la mañana, aunque a veces por el tiempo no se puede ver todos los versículos, pero veíamos que todas las cosas que sucedieron y muchas de las expresiones que Jesús dijo, Él las dijo. Por ejemplo, expresiones como: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, o Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son expresiones que usted la va a encontrar en los Salmos. Y todo esto estaba ya dicho. ¿Por qué? Porque que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. También que conforme a las Escrituras, y que apareció, dice, a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Oiga, 500 testigos que presenciaron. Creo que era ayer o antes de ayer que escuchaba a un predicador, y él hablaba acerca de que si a estos 500 testigos se le dieran tan solamente 5 o 6 minutos que ellos den su testimonio, tendríamos más de 30 horas de testimonio. Entonces, mire, usted tiene que estar tranquilo. Van a venir gente, pero es importante que usted conozca la enseñanza, para que cuando alguien quiera burlarse, usted por medio de las Escrituras haga callar la boca del enemigo. Hermanos, los apóstoles fueron enviados como testigos de su resurrección, y el énfasis del libro de Hechos recae sobre esto, sobre la resurrección de nuestro Señor. Jesús se apareció varias veces, de diferentes maneras, por diferentes periodos de tiempo. A veces se le aparecía por horas, recordemos, y el Evangelio de Lucas lo atestigua, cuando fue con los dos que iban para Emaús. No sabemos cuánto tiempo, pero no fue cosa de minutos. También el Señor se le apareció a 7 de sus apóstoles cuando ellos estaban pescando. Y por último, sabemos que se le apareció allí en aquel monte donde ascendió. Por eso quiero que meditemos en estos versículos. Los primeros 12 versículos, consideremos esta maravillosa noticia. Aunque los primeros 7 versículos ya nos presentan esta maravillosa noticia. ¿Cuál es la noticia? La noticia que usted y yo debemos anunciar es que la tumba está vacía. Jesús
resucitó. Ese es el mensaje en esta noche. Mire lo que nos dice los primeros 3 versículos. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mire, aquí vemos un descubrimiento: la tumba vacía. Luego que el Señor Jesús fue crucificado, inmediatamente tuvo que ser sepultado. ¿Por qué? Porque estaba cerca el día de descanso, el sábado, el sabbat. La tumba fue sellada, fue protegida por soldados romanos. Usted lo puede leer eso en Mateo capítulo 27. Algo que creo que yo ya lo he dicho aquí, o tal vez el pastor Héctor lo haya dicho. Pero mira, a veces, como uno no conoce cómo eran las costumbres en aquellos tiempos, eso que usted ve en Mateo dice que había puesto un sello, era como una especie de una tira, como una cuerda que se la ataba en 2 extremos de la piedra. Pero cualquiera que quitaba ese sello era como que desafiaba al imperio romano. Nadie podía quitar. Si un ciudadano judío quitaba ese sello, era reo de muerte. Pero ¿qué más? Había una piedra. Y también había una guardia romana, que usted sabe que esto fue a petición de los religiosos. Esta guardia romana estaba compuesta por 16 soldados romanos, los cuales hacían turnos de determinadas horas. 4 guardias hacían el turno. Los otros que hacían, que estaban detrás, no es que se iban, se ponían detrás del lugar de observación o donde estaban vigilando. En el caso de una tumba, lo más probable es que 2 estaban de un lado y 2 estaban de otro lado, y los otros estaban esparcidos en contorno a la tumba. Mire, el sepulcro se mantuvo sellado, estaba protegido hasta que fue descubierto por estas mujeres. ¿Cuándo? El primer día de la semana, muy de mañana. Antes de estos eventos, la tumba estaba, o la entrada a la tumba estaba bloqueada por esa piedra. Lo más probable es que era una piedra circular, que tal vez como que la deslizaban por un canal. Pero ¿cuál era la pregunta, o cuál era lo que iban pensando las mujeres en el trayecto? ¿Quién podrá, o cómo podremos quitar la piedra? Mire lo que dice Marcos en el capítulo 16, el verso 3. Dice así: pero decían entre sí, esto era lo que esas mujeres estaban pensando: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero mire lo que sigue diciendo Marcos: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, y miren lo que nos dice, que era muy grande. Humanamente esta piedra no la podía mover una sola persona. Tal vez unas 3, 4, 5. Pero mire, aquí van unas mujeres. Usted sabe que mayormente la mujer no tiene la fuerza física que lo tiene un hombre. Pero también quiero que miremos a estas mujeres, porque estas mujeres merecen atención especial. Dice, volviendo al Evangelio de Lucas, dice que estas mujeres vinieron al sepulcro trayendo. Pero esta palabra vinieron, usted y yo quiero que la entendamos. Estas mujeres no vivían en Jerusalén. Estas mujeres eran de Galilea. Mire lo que dice capítulo 23, verso 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea. Estas mujeres le habían acompañado por mucho tiempo. Y Lucas
atestigua que estas mujeres le servían al Señor. ¿Y cómo servían al Señor estas mujeres? Mayormente servían a veces con sus bienes. Estaban dispuestas a servir al Señor, pero fueron precisamente estas mujeres las que intentaban darle al cuerpo del Señor una, como podríamos decir hoy, una cristiana sepultura. Querían darle el último adiós a su maestro. Fueron estas mujeres quienes descubren que la piedra había sido removida del sepulcro y que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Ahora, si la historia hubiera quedado allí, tal vez hubiera corroborado lo que la gente después comenzó a divulgar. ¿Y qué es lo que la gente divulgó? Que los discípulos se habían robado, lo cual puede haber sido el peor invento de todos los tiempos, porque ¿qué es lo que dijeron los soldados? Si usted lee en casa en Mateo el informe de la guardia, que está creo que en el capítulo 28, los soldados decían que ellos se habían quedado dormidos y que ellos vieron que los discípulos vinieron y se robaron. ¿Cómo puede ser? O bien vieron o bien se durmieron, pero no pudieron hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero la historia no quedó así, porque mire lo que nos dice los siguientes versículos. Verso 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Mire, estas mujeres vieron la piedra removida, vieron la tumba vacía y ellas se quedaron atónitas, perplejas, se quedaron sorprendidas. ¿Por qué? Porque ellas no esperaban encontrar la tumba vacía. Esto también demuestra que los relatos de la resurrección no son el resultado de ilusiones. No es que ellas fueron: ay, vamos a encontrar la tumba vacía. No, ellas irían pensando: ¿y ahora cómo haremos? ¿Quién nos podrá mover la piedra? Pero hermanos, ellas se encuentran allí con estos seres angelicales. ¿Y qué es lo que ellos le dicen? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y es que esto era una pregunta, una expresión con mucha lógica. Pero es que ellas todavía no estaban claras con lo que había sucedido. Y que también los ángeles como que estaban sorprendidos, porque el Señor les había dicho no una vez, no dos veces, le había dicho reiteradas veces que Él resucitaría. Aquí mismo encontramos en Lucas capítulo 9, mire lo que nos dice Lucas 9, el verso 22. Dice el verso 22 diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Son las mismas palabras que están diciendo los ángeles. Luego en el verso 44, mire, dice: haced que os penetren. Mire, haced que os penetren. Es como que el Señor Jesús se había dado cuenta. Bueno, el Señor Jesús lo sabe todo. Pero mire, haced que os penetren bien estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Pero dice el verso 45, mas ellos no entendían. Mire, qué triste, hermanos. Es que a veces usted y yo podemos estar en la casa del Señor, pero si tenemos el corazón endurecido, el mensaje no lo vamos a captar.
Por eso es importante que prestemos atención. Es importante que vengamos dispuestos a que Dios nos hable. Por eso cuando usted venga, ore, habla, Señor, a mi vida. Por más que la palabra no sea de mi agrado, que yo la reciba. Ellos tal vez en ese momento no querían recibir esa palabra que el Señor les decía que iba a morir. Pero es que tenía que acontecer así. Hermanos, a veces el pueblo de Dios olvida la palabra. Y por eso es que viven vidas derrotadas. No, usted guarde. La Biblia dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón, las meditaba. Hermanos, hoy tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda a recordar su palabra. Por eso es que usted y yo tenemos que ser obedientes. Estas mujeres, cuando los ángeles le dicen, volviendo a Lucas, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que al tercer día sea crucificado. Volviendo al capítulo 24, dice, y resucite al tercer día. Entonces, dice, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas. ¿Por qué? Porque los ángeles le dijeron, vayan, díganle a los discípulos lo que ha sucedido. Entonces estas mujeres fueron obedientes a la palabra. Nuestro deber es ser obedientes al mensaje. Pero ¿qué pasó cuando los discípulos escuchan las palabras de estas mujeres? No le creyeron. Dice, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y ahí nos listan. Era María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Tan duros o hasta más que duros que las mujeres estaban siendo los varones. Porque también ellos habían escuchado, y recuérdese que el Señor les dice, haz que entren estas palabras. María Magdalena estaba allí. Lucas, o no sé si es Lucas, Juan nos dice que ella tuvo hasta un encuentro personal con el maestro, tanto que hasta lo confundió con un hortelano. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro, y no solamente Pedro, sino también Juan, fueron a examinar la tumba. Ellos también vieron la prueba de que Jesús no estaba allí. Sin embargo, lo único que esto evidenciaba es que el cuerpo del Señor no estaba allí, que había sido llevado de una manera sin violencia. Usted y yo hemos escuchado esta palabra muchas veces. Y a veces cuando alguien nos quiere confrontar, como que queremos salirnos por la tangente. Hermanos, es importante que usted conozca las verdades de la resurrección de Cristo. Porque esto es fundamental. Porque Él es las primicias de la resurrección. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Mas gracias a Dios que Él resucitó. Mire lo que nos dice Juan, capítulo 20. Porque ahí también vemos este evento, cosas que no vemos en el capítulo 24 de Lucas. Pero mire, aquí nos presenta a María Magdalena, capítulo 20, verso 11. Dice que María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro de los sepulcros y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras?
Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio que Jesús estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Mujer, le dijo Jesús, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. El Señor le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hoy no podemos ver la evidencia de la tumba, aunque en Israel hay una tumba que es visitada y mayormente en estos días es visitada, se entiende que esa es la tumba donde lo pusieron al Señor. No sabemos si es así, no necesita usted ir allá a esa tumba para tener la experiencia, no. Las Escrituras, que son inspiradas por Dios, son las que nos revelan y nos hacen conocer personalmente que Él vive por nosotros. Él vive para que nosotros tengamos vida en abundancia. Era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas. Era necesario, hermanos, porque si Cristo no hubiera ido a la cruz, nuestros pecados no hubieran sido lavados, no hubieran sido perdonados, no hubiéramos sido justificados de nuestra maldad, pero también era necesaria y ordenada su resurrección. Jesús nunca hubiera llegado al lugar del Calvario a menos también que hubiera una tumba vacía en el día de la resurrección. Por eso es que estas palabras tienen que siempre estar en su corazón. Dice que estas mujeres cuando se acordaron, mire, estas mujeres se acordaron. ¿Qué es lo que le dio esperanza a estas mujeres? Lo que Jesús había dicho. Y ahora lo que ellas estaban viendo, aquella tumba vacía, aquella presencia de aquellos ángeles. Pero sabe que ni la tumba vacía ni la presencia de los ángeles puede cambiar las cosas. Lo único que puede cambiar las cosas es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Jesús está vivo y Él vive para siempre. Por eso es que hoy es un día muy especial. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Colosas en el capítulo 2, los versos 9 al verso 10, mire lo que nos dice ahí en Colosenses capítulo 2, 9 y 10 dice así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Después de la resurrección, después del nacimiento de Jesús, después de estos acontecimientos, el mundo, la historia del mundo ha quedado dividida antes de Cristo y después de Cristo. Pero la gente que marca su calendario, muchos obvian, muchos no reconocen la verdad que Cristo representa. Cristo no era solamente un simple humano. Su vida no solamente fue la vida humana de cualquier hombre. Él es la plenitud de la divinidad. En Él habita. Él es Dios encarnado. Por eso, hermano, usted tiene que maravillarse
de que el Dios hombre se hizo visible, su misericordia, su perdón habitó entre nosotros. Él no solamente que curó, Él no solamente que consoló, Él no solamente que predicó, sino que Él vino a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos, pero Cristo murió, y no solamente que murió, sino que resucitó por nosotros. Alrededor del mundo la gente, las personas de todas las edades recuerdan o observan esta semana. El pastor por la mañana decía, ¿por qué se le dice a esta la Semana Santa? Porque el mundo la ha separado para recordar. Pero, ¿de qué vale que usted haga lo que haga en esta semana? Como en el mundo católico, ¿cuál es la tradición en esta semana? A veces la gente visita las iglesias o hace una procesión, o a veces el cristiano dice, bueno, voy a participar de los cultos. Pero si usted el resto del mes, el resto del año, vive conforme a sus pensamientos, de nada vale. Usted no está valorando ni el sacrificio ni la obra de la resurrección. Usted y yo podemos estar participando de la cena, de la mesa del Señor de una manera indigna. Por eso, usted tiene que reflexionar y no solamente que tiene que practicar la verdad de la resurrección. Finalizo con 3 maravillosas verdades que quiero que reflexionemos acerca de la resurrección. Primeramente, Cristo está vivo, pero no solamente que está vivo, sino que Él está activo. No solamente que Él está en el cielo, sino que también está en nuestra vida. La Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre, y nadie mejor que Él, porque Él experimentó la debilidad humana. Él conoce cada detalle, cada circunstancia. Y Él está presente en nuestro interior por la palabra, pero Él también intercede a favor nuestro, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, verso 34. Dice que Él intercede por nosotros. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Él tiene poder sobrenatural. Él es Dios y Él está siempre a nuestro alcance. ¿Pero para qué? ¿Para bendecirnos económicamente? Lo puede hacer, pero el Señor no está interesado en eso. Él está interesado en transformar su carácter, en que usted tenga un carácter semejante al de Cristo, en que usted tenga el fruto del Espíritu Santo, en que lo que usted y yo hagamos sea para la gloria de Dios. Eso es lo que el Señor está interesado. Él está interesado en darnos discernimiento. Él está interesado en guiarnos, y por eso es que Él dijo, es necesario que yo me vaya, pero no os dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador. Él os guiará a toda la verdad. Tenemos al Espíritu Santo. Ese es el tiempo del Espíritu Santo. Dele lugar al Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para la gloria de Cristo. Porque para eso vino el Espíritu Santo. Él vino para glorificar al Hijo. Por eso es que nuestra predicación es enfocada en la persona, no del Espíritu Santo, sino enfocada en la persona del Hijo. Porque aunque estamos en el tiempo del Espíritu Santo, en la dispensación también podríamos decir del Espíritu Santo, pero es un tiempo para que el Hijo sea glorificado. En segundo lugar, el Señor es digno de nuestra confianza, porque Él venció la muerte, como Él lo había anunciado. Entonces sabemos que todo lo que Él ha dicho es verdad. El Señor es digno de toda nuestra confianza. Por eso es que el escritor de Hebreos dice que tenemos
una esperanza que es como un ancla en la cual usted y yo nos podemos mantener firmes. El Hijo del Hombre fue levantado de entre los muertos y Dios proclamó que el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar todos nuestros pecados. Como decía por la mañana, su sacrificio avala los pecados del pasado. Los pecados que hoy usted haga, vaya a los pies de Cristo. Y si mañana como humanos cometemos pecados, que tenemos que ir inmediatamente al abogado, porque Cristo está como nuestro abogado, como nuestro defensor. Por último, la resurrección de Cristo nos señala que la muerte no es el final. Por el contrario, es el comienzo de la vida como Dios quiso que fuera. Cuando un creyente muere, lo que hace es despertarse en la gloria de Dios. Pero recuérdense que la Biblia dice que un día el Señor regresará. Los muertos en Cristo resucitarán. Su resurrección garantiza que los creyentes resucitaremos, que recibiremos cuerpos nuevos, fuertes, perfectos y eternos. Tendremos el gozo de reencontrarnos con nuestros seres queridos que ya pasaron a la presencia del Señor. Todo eso garantiza la resurrección de Cristo. Y por eso es que cuando una persona entiende lo que hizo el Señor Jesús, no solamente en la cruz, sino el día que Él resucitó, no tiene ninguna razón para permitir que las tristezas, las penas, le quiten la paz. Por eso es que cuando Él se encuentra con sus discípulos, ¿qué fue lo primero que le dijo? Le dice, paz a vosotros. Usted y yo tenemos la paz de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Invierta su tiempo, dedique su tiempo a vivir preparándose para la vida eterna, porque en Cristo tenemos un futuro eterno. Vivamos con la perspectiva de la resurrección y proclamemos al mundo esta buena noticia. La buena noticia es que la tumba está vacía. Jesús resucitó. Amén.